Es un gusto saludar a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Estuve preparando para esta oportunidad un mensaje basado en lo que es marcar la diferencia. ¿Qué es lo que cuesta? Porque seguir la corriente o la tendencia es lo natural, es lo fácil. Podríamos titularlo así incluso. Marcando la diferencia, siendo distintos. ¿Y qué es lo que va a ser distinto a mí y a usted? Solamente la presencia de Dios, solamente el Espíritu obrando en usted o en mí, nada más. Porque si no está el Espíritu en nosotros, ¿qué diferencia vamos a hacer? Ninguna. Y esa es una evidencia de que somos hijos de Dios, y hay abundante evidencia bíblica para justamente afirmar eso. Yo los voy a invitar, hermanos, a Ezequiel capítulo 22. Este va a ser el texto 22. Vamos a ver la última parte de el enfoque, va a estar en la última parte, pero vamos al capítulo completo para ver su contexto. Me di cuenta que es muy rico leer el capítulo completo, pero vamos a hacer unos previos. Fíjese vamos a ver el caso de Noé. Noé, capítulo 6 de Génesis, es un capítulo relativamente corto, son 8 versículos, y se titula, con las imprentas normalmente en las Biblias, por lo menos Reina Valera, La maldad de los hombres. Ese es el título que más o menos le ponen a este capítulo, que como le digo, son solo 6 versículos. Pero en este capítulo que se titula La maldad de los hombres, usted va a leer del versículo 1 al 7, la maldad de los hombres. Sin embargo, termina en el 8 con pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé marcó la diferencia en su generación. Y así vemos muchos hombres como Noé marcando la diferencia. Bien. Es decir, Dios puede ver a todo un mundo controlado por la maldad, pero Dios ve cuando hay uno que marca la diferencia. No pasa inadvertido. Dios no es un Dios de generalidades. Es decir, prácticamente todo está malo, el 99% o más está haciendo las cosas mal, entonces todo está mal. No. Dios va a detenerse en la diferencia. Lo vimos también en el caso de Lot, ¿no es cierto? Cuando destruye Sodoma y Gomorra. Habíamos juntos ahí. Noé hizo la diferencia. Dios es un Dios que observa y es lo suficientemente sapiente para saber cuándo alguien hace la diferencia. No pasa inadvertido el que hace la diferencia, y mucho menos el que no la hace. ¿Bien? Jeremías 33:3, Salmo 138:2. ¿A qué apuntan? A un Dios de esperanza. Siempre hay una expectativa de Dios en que nos volvamos de nuestros pecados. Hay muchos más. En el mismo libro de Ezequiel
Ezequiel de la Biblia, etc. Dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepiente y viva. Y así muchos versículos del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, apuntan a eso. Yo me voy a limitar a Jeremías 33:3 y los Salmos, y son mensajes, son pasajes de esperanza. Voy a usar Reina Valera. Dice, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de la ciudad y las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hachas. O sea, el contexto era desolador. Pero él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Dios no desoye el clamor sincero de alguien hacia él. Ahora, ¿quién va a clamar a él? ¿El que hace la diferencia o los que se dejan llevar por la corriente, verdad? Se contesta sola la pregunta. Los que marcan la diferencia. Y estuve viendo también Salmos 138. Como les digo, esta idea de esperanza recorre transversalmente toda la Escritura. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dependiendo de la versión que usted ocupe, va a decir lo mismo con otras palabras, ¿verdad? El día que clamé, me respondiste. Dios está atento a nuestro clamor cuando hacemos la diferencia. ¿Quiénes hacen la diferencia? Los que están con su espíritu. Y vamos a ir a Ezequiel 22. Yo estuve básicamente analizando esto, 23 al 31, pero como les decía, es muy enriquecedor leer desde el versículo 1. Y a dónde vamos a poner poderosamente nuestra atención es en el versículo 30. Vamos a Ezequiel entonces a leer este capítulo. Libro de Ezequiel. Yo uso Reina Valera. Capítulo 22. Que se titula, por lo menos en esta versión, Los pecados de Jerusalén. ¿Qué podrían ser los pecados de nosotros mismos? O los pecados de cualquiera que no hace la diferencia. Los pecados de cualquiera que se deje llevar por la corriente del mundo. Y dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Lo vamos a nuevamente encontrar en el versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y en el 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hay 3 veces en que el profeta en este capítulo va a decir eso. Y los 3 llamados de atención apuntan a lo mismo. A la rebelión del pueblo de Dios. Se habían olvidado en parte quién era Dios. No eran fieles a Dios, no buscaban a Dios. Buscaban hacer lo propio. ¿Les suena familiar? Así funciona el mundo, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Y seguirá funcionando mientras no entregue su voluntad, ¿no es cierto?, al Señor. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú en la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones.
Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Fíjese este versículo 3. En este versículo 3, de alguna manera, estos dos pecados resumen el quebrantamiento de lo que nosotros conocemos por los 10 mandamientos. En primer lugar, ¿no es cierto? Sangre derramada. Sangre derramada, que apunta a todo lo que es el amor al prójimo, como lo enseñó nuestro Salvador Jesucristo. Todo lo que es el amor al prójimo. Y la presencia de ídolos, que es todo lo que apunta a amar a Dios por sobre todas las cosas. En estas dos ideas resumen el quebrantamiento de prácticamente los 10 mandamientos por parte del pueblo. Y agrega: en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tus días y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Algo que está profetizado. Dios no eligió a Israel, ni protegió, ni bendijo a Israel porque era el mejor pueblo, o el pueblo más poderoso, el pueblo más importante. No. El Señor mismo dice: tú eres, y siendo el pueblo más insignificante de la tierra, te tomé. Y ahí está la grandeza de Dios, que toma lo vil y lo hace precioso. Toma lo malo y lo transforma en algo excelente. ¿No es cierto? Pero aún así fue advertido el pueblo de que si persistía en querer siguiendo ser un pueblo no desobediente, sino que llegó a ser peor que los pueblos de la tierra que no conocían a Dios, iban a haber consecuencias. Versículo 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y grande turbación. Termina la idea. Dios había advertido acerca de esto. He aquí que los príncipes de Israel, y aquí empieza un listado, hermano, terrible. Que uno puede decir: pero ¿cómo? ¿Y este era el pueblo de Dios? ¿Y este era el pueblo de Dios? Y por eso Ezequiel es enviado a este pueblo. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciasteis y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó a ti a su hermana, en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, intereses y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Tremendo relato, fuerte. Fíjese que todo esto podemos ir a Deuteronomio, podemos ir a Éxodo, a Levítico, y ver que no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y claro, comenzaron haciendo algunas cosas y terminaron haciéndolas todas.
terminaron de alguna manera especializándose en quebrantar el mandamiento de Dios. Y observe cómo finaliza esta idea en el versículo 12. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué explica esto? La razón de toda transgresión mencionada en este pasaje, en lo que acabamos de leer. Olvidarse de Dios es lo mismo que rechazar su pacto, que rechazar de alguna manera todo lo que eso significa. Y hoy día podemos caer en lo mismo. Yo insisto en eso. Toda persona que conoció a Dios, que posiblemente obedeció el Evangelio, incluso se pudo haber estado congregando un par de veces, pero después de un tiempo siguió la rutina anterior, que hizo otra cosa. No hizo otra cosa, hizo lo mismo que olvidarse de Dios. Porque estamos hablando de un recordar a Dios activo, no es intelectual. No nos vamos a olvidar de Dios, realmente olvidarnos. Se dice que realmente no nos olvidamos de nada, todo está en nuestra mente, claro, muy archivado quizá, y tenemos que desempolvar para recordar algo que pasó. Literalmente no nos vamos a olvidar de Dios, no es algo literal, pero los actos, los hechos, niegan a Dios, dice la palabra neotestamentaria. Y aquí es lo mismo, te olvidaste de mí. Haciendo todo esto, Dios dice, o juzga que lo olvidaron. Versículo 13. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Pregunta, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Al final de cuentas, hermanos, hay que entender esto. Todos sabemos, o doy por entendido, que todos hemos escuchado, o hemos leído al menos, algo de Jonás. Jonás fue enviado a Nínive. Bueno, al final Nínive después entiendo que fue destruida igual. Pero Dios, misericordioso. Dios, viendo que nace la diferencia. Dios siempre pronto a recibir a la persona que está arrepentida. Envió a Jonás, y en el corazón de Dios estaba el hecho de que ellos no tenían discernimiento. Y era una nación grande. 120.000 personas. Y Jonás no quería ir. Y al final terminó yendo de mala gana. ¿No es cierto? ¿Qué nos enseña? O una de las cosas que nos enseña ese libro, de que al fin la voluntad de Dios igual es lo que se cumple. Y mientras más nos opongamos, mientras más nos vayamos por allá, tomemos una embarcación para acá, nos va a salir la vuelta más larga, ¿no? Para llegar a donde Dios nos manda, para hacer lo que Dios nos dice. Y si aún así persistimos en no hacerlo, Dios va a intervenir. Y aquí el versículo 15 dice, y haré fenecer de ti tu inmundicia. O sea, si tú no te vuelves de todas esas cosas, de tu mal camino, yo voy a intervenir, vas a ser esparcido, y ahí se acabó tu pecado. Pero ya no por una voluntad humana, sino por la voluntad divina, que en fin siempre es la que prevalece. Nuevamente el versículo 17, vino a mí palabra de Jehová. Miren, no difieren mucho estos llamados. Vino a mí palabra de Jehová, y lo que describe no difiere mucho. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Aquí lo que voy a usar es una figura distinta de fundición, ¿bien?
Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. A nadie le gusta quemarse, ¿verdad? Se ha quemado, es desagradable, es doloroso. Dependiendo de la intensidad de la quemadura, puede pasar una infección o a cosas peores, necesitar tratamiento, trasplante de piel, etc. A nadie le gusta quemarse. Las temperaturas en el horno son tremendas. Estamos hablando 1000 grados. O sea, una gota de ese líquido lo perfora. Pasa de lado a lado. Así es. ¿Qué figura es esto? Porque el furor, la ira de Dios, van a ser de alguna manera las brasas que fundan estos metales. ¿Para qué se funden? Porque hay un llamado a la escoria, porque el pueblo se convirtió en escoria. ¿Qué es la escoria? Vamos a entender. Cuando se funden los metales, la mugre, lo que de alguna manera contamina los metales, porque la fundición no es pura, toda la porquería flota. Y eso se limpia y se hace a un lado. Y eso es la escoria, que no sirve para cosa alguna. Es basura. Ahora con los desarrollos tecnológicos, hasta la escoria se le da un uso. Para que usted sepa. Por ejemplo, el cemento necesita restos de fundición. Pero si vamos a este contexto, no existía el cemento. Y la escoria ellos lo entendían bien como la basura de la basura. Para generar algo bueno, había que extraer lo malo, lo que no servía. Y eso, a donde lo pusiera ocupaba espacio, era una porquería. Hasta el día de hoy las fundiciones, el problema es la eliminación de residuos, la escoria. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Quizás lo hemos escuchado. De un proceso de purificación del pueblo. Dios quiere transformarnos, pero a veces en el proceso va a hacernos llorar un poquito. Y uno puede decir, claro, más conveniente yo llorar un poquito y sufrir un poquito que no estar eternamente en el infierno, ¿verdad? Obviamente, aceptamos con gusto el amoroso castigo del Señor en este mundo cuando no vamos por sus caminos, porque es un llamado de atención para alinearnos con su voluntad. Él nos quiere purificar. Pero ¿cuándo tiene que purificarnos? Cuando llegamos a ser escoria. Lo mejor no llegar a ese estado para evitar el proceso de purificación. Lo mejor mantenerse en santidad. Lo ideal, mantenerse alineado con la voluntad de Dios. Pero cuando eso no ocurre y ya somos conocedores de Dios, de su voluntad, en el mejor de los casos hemos llegado a ser hijos de Dios, no por accidente, sino por haber creído en Jesús como el enviado de Dios y habernos bautizado. Dios no nos va a soltar tan fácil. Porque si ya nos amaba porque éramos parte de su creación, nos ama mucho más porque hemos sido cubiertos por la sangre de su Hijo. Y nos va, si es necesario, a purificar, nos va a hacer pasar por el fuego.
Bueno, aquí el juicio a la casa de Israel era que ya, de alguna manera, era una proclama, no una advertencia. Está diciendo, lo voy a hacer por lo que han llegado a transformarse. Por eso decía yo, ¿qué mejor que mantenerse en la santidad? O al menos esforzarnos en eso, porque somos falibles, pero podemos llegar a ser perfectos. Solo Dios es infalible, pero Dios nos llama a ser perfectos. Camina delante de mí y sé perfecto, le dijo un gran hombre en la palabra, ¿verdad? Y le dijo a Dios, a un hombre, búsquelo. Camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser perfecto? En todos los contextos que he visto de la palabra, es ser lo mejor que podamos ser. Y Dios quiere transformarnos en lo mejor que podamos llegar a ser. Así que fuerte esta figura del horno, ¿verdad? Versículo 23. Y aquí entramos en la última parte del capítulo y en donde todo lo anterior sirve para contextualizar, hermanos, a dónde vamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. El agua siempre está asociada a limpieza, siempre. Todo lo que la ley de Moisés mandaba u ordenaba a purificar por fuego, por ejemplo, utensilios metálicos que habían quedado de un botín, podían ser purificados por fuego, pero si algo no resistía el fuego, 7 veces tenía que ser lavado. Siempre el agua está asociada a la purificación, y esa figura la toma también, ¿no es cierto?, la lluvia. Nosotros mismos, cuando llueve, quizás no nos gusta el frío que viene después, ni el barro, ni la tierra, que después. Pero todos decimos que se ve limpio el aire, el viento, el aire. Porque supuestamente el aire no lo vemos, pero el particulado sí, y no nos deja ver ni la cordillera a veces. Es una inmundicia. Y las personas más sensibles tienen problemas respiratorios. Y cuando llueve, por lo menos siempre pensamos en lo bueno. Se limpió un poco el aire, aunque sea un poco. No dura mucho, pero se limpió el aire. La lluvia limpia el aire, limpia la tierra, purifica, lava los arbolitos. Y aquí dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con la lluvia en el día del furor. No está hablando de la tierra literalmente, de la tierra que pisamos, sino de la tierra como la ciudad que mora en ella. Vamos a verlo más adelante. Hay conjuración en sus profetas, en medio de ella. Fíjese cómo primero habló del pueblo en general, el primer llamado, ¿no es cierto? Que había adulterio, que había fornicación, que había falso testimonio por dinero, daban falsos testimonios, y por el testimonio de 2 o 3 podía llegar a morir alguien por la ley de Moisés. Por eso hay mucho énfasis al derramamiento de sangre injusta. Como en lo anterior habló de la figura, ¿no es cierto?, del horno. Y aquí, miren, es lo más fuerte. Va a hablar de los propios profetas. Y dice, hay conjuración en sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, nos pasamos, hermano, de los profetas a los sacerdotes. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, no distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hubo un acontecimiento muy trágico de 2 sacerdotes que entraron después de haber consumido alcohol, ¿sí?, y murieron.
murieron por ofrecer fuego extraño. Nadab y Abiú, los dos mayores hijos, ¿no es cierto?, de en ese entonces el sumo sacerdote, Aarón. Y así nombran a los otros dos en su lugar. Y ahí quedó como mandamiento que nunca más el sacerdote podía consumir sidra, ni vino, ni nada de eso, antes de hacer su oficio sagrado. Para justamente esto, diferenciar entre lo inmundo y lo puro, entre lo que es verdadero, entre lo que es falso. O sea, no se estaba cumpliendo. Sus príncipes, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Estuve estudiando el día de ayer otras dos versiones para comparar. Lo interesante que lo que aparece como lodo aquí se traduce de literalmente cal, ¿ya? En otra traducción decía blanqueando, y en otra literalmente cal, aquí dice lodo. La idea es la misma. ¿Se acuerdan de esa frase de Jesús? Sepulcro blanqueado, por fuera hermoso y por dentro lleno de inmundicia. Era fuerte, y la palabra es fuerte para hacernos reaccionar. Bueno, esta es la figura, ¿ya? Eso de lodo, la idea es cubrir lo que está atrás. Por ejemplo, este muro está quebrado. Puede ser adobe, puede ser construcción cemento. Y quiero vender la casa, lo estuco nomás, por encimita. Una capita o una pintadita. Quedó bonita, pero no resolvió el problema. Entonces eso es lo mismo, se estaba blanqueando. Dice, sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Uno se pregunta, ya leyendo, ¿verdad?, 29 versículos, ¿podría haber un escenario peor? Aparentemente no, porque Dios está diciendo lo que va a hacer como juicio por cómo estaban. O sea, ya por lo menos para Dios esto no podía estar peor. Sin embargo, fíjese que aun cuantos hayan corrompido profetas, sacerdotes, los principales, que en el principal de los principales el rey, que justamente había sido puesto para lo contrario, para hacer justicia, ¿no es cierto? Él es el primero en estar haciendo injusticia. Y de ahí para abajo, todos los principales, todos los principitos, también, haciendo abuso de su lugar de poder, como leímos en la primera parte. Cada uno, de acuerdo a su poder, hacía lo que era bueno para él, independiente del prójimo. Un tremendo y triste escenario. Lamentable escenario. Menos mal que esto pasó hace miles de años, ¿no es cierto? No pasa esto hoy día. No, las autoridades, no pasa eso hoy día. No son corruptibles como en ese entonces. Miren, hermano, este problema se va a seguir repitiendo siempre. Y no vamos a hacer lo mismo que los profetas de tapar con cal o con lodo, ¿no es cierto?, para que no se vea lo que está atrás. La mayoría siempre va a hacer lo incorrecto. Hay que preocuparse cuando uno está del lado de la mayoría, simplemente porque es un indicador de que posible o muy posiblemente vamos mal.
La Biblia siempre habla del remanente, es decir, el pequeño grupo que hacía la excepción. Estaba por allá el profeta Elías diciendo: Señor, quítame la vida, si soy el único que te honra y el único que se dirige a ti. Y Dios le dice: tengo a todos estos todavía que no han doblado sus rodillas. Pero todo eso eran como el 2 o el 3% del pueblo. O sea, cuidado con la mayoría. Mayoría gana, claro, en democracia y esas cosas. En las cosas de Dios, normalmente la minoría era lo que estaba haciendo lo correcto. Y si no, vaya a ver las 7 cartas al Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Las 7 cartas a la iglesia, una de 7. Una y 2, aparte de esa, más o menos, las demás, mal. Todas llamadas a arrepentimiento. No eran 6 bien y una que estaba desviada. Normalmente la mayoría está equivocada. Versículo 30. Este Dios que ve cuando hay alguien haciendo la diferencia, como Noé. Este Dios que siempre está pronto al clamor de alguien afligido para volverse a Él. Por lo menos la Escritura menciona que Lot afligía su alma en medio de esa ciudad perversa. Y Dios desoía a Lot porque era uno en 50, 100 mil. ¿No? Porque tenemos el registro en la Biblia de que Lot afligía su alma, entonces Dios sabía que ese hombre lo hacía. No pasaba inadvertido un hombre entre 50 o 100 mil, no pasaba inadvertido. No pasó inadvertido Noé, un hombre entre todos los que habían poblado la tierra hasta ese entonces. Más o menos 1600 años. Los primeros 1600 años de los hombres sobre la tierra, y vino el diluvio. No duró más. La primera, se podría decir, el primer proyecto. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Nadie estaba en ese momento haciendo la diferencia. ¿Sabe por qué Chile no está peor? Porque hay un puñado de cristianos haciendo la diferencia. ¿Sabe por qué el mundo no está peor? Porque hay un puñado de cristianos haciendo la diferencia. ¿Qué es lo que detiene a Dios de traer calamidad? Está el versículo 30. Busqué a alguien que hiciera la diferencia para no destruir la tierra y no lo hallé. ¿Y qué pasó? Fue destruida la tierra. Y fue esparcido el pueblo, y fueron deportados, y fueron sometidos y esclavizados, humillados. Cuando usted o yo hacemos la diferencia, hermano, ¿sabe qué? Ante el mundo, quizá no hacemos ni una diferencia. Porque como dice el dicho, vaya a encontrar una aguja en un pajar. Puede estar toda la vida. Pero para Dios está muy visible esa aguja. Muy visible. Y no pasa inadvertido nadie que está haciendo la diferencia. Yo insisto en lo que dije, hermano. A veces nos sentimos como Elías. Elías dice, el escritor de Santiago, ¿no es cierto? El hermano Jacob.
Él era humano, sujeto a pasiones humanas, debilidades humanas, pero estaba aferrado a Dios. Eso es lo que hacía la diferencia. A veces sentía que era el único, porque eran tan pocos los que estaban aferrándose a Dios que eran invisibles. Y tristemente a veces los cristianos somos invisibles. Somos tan pocos que no nos vemos. Pero Dios nos ve. Para Dios no somos invisibles. Cuando estamos haciendo la diferencia. Y cuando no estamos haciendo la diferencia, tampoco somos invisibles. Preocupémonos de hacer la diferencia. Porque para Dios no somos invisibles. Versículo 31. Por tanto, derramé. No, ya no es derramaré. Dios está sentenciando. Dios está haciendo ya la sentencia. Derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Busqué entre ellos a alguien que hiciera la diferencia. ¿Se acuerda de la conversación de Abraham con Dios, verdad? Ese tremendo hombre, el padre de la fe, etc. Señor, pueden haber 50 justos en la ciudad. 50 de verdad no era nada, ni el 1%. Pero amor a los 50 no la destruiré. Y si faltaran 10 para los 50 y en 40. No había ni 10 justos, nada había. El único llamado justo que estaba en medio de ellos era Lot. Lot el justo. Si Abraham hubiera dicho, y si hubiera un justo, posiblemente Sodoma y Gomorra nunca hubiera sido destruida. Pero como era uno solo, Dios saca al justo antes de limpiar toda esa escoria. Preocupémonos, hermano. Con temor y temblor de nuestra salvación, tuvo un precio muy alto. Y hay una línea finita entre ser la escoria, que van a hacer a un lado la fundición y es basura, y el metal precioso que queda en el crisol. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos por no ser invisibles en este mundo, por no ser cristianos incógnitos. Esforcémonos por glorificar a Dios con nuestra vida, con lo que pensamos y con lo que decimos. Porque si lo pensamos, también lo hacemos, ¿no es cierto? Pensamos, hacemos y decimos. Decimos al último, porque es lo más fácil. Dije lo más fácil para el final. No empiece hablando. Empiece haciendo. Empiece entendiendo. Dios nos va a convertir, nos va a transformar por medio de nuestro entendimiento, según Pablo en su epístola a los Romanos. Si no me equivoco, capítulo 13. Nos va a convertir con nuestro entendimiento. Pero es un proceso. Mientras tanto, preocúpese de no ser invisible para Dios en ese proceso. Preocúpese de hacer esa diferencia ante Dios. Y luego podrá también marcar la diferencia como cristiano en este mundo. Que Dios bendiga su palabra, su iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Amén. Amén.